Bienvenido, bienvenida a este canal Brújula Numerológica. Como su nombre lo dice, vamos a utilizar la numerología como una brújula que te ayude a tomar decisiones informadas basadas en tu propia frecuencia vibratoria. Y quiero darte la bienvenida a este segmento que he denominado Descifrando el lenguaje de los números. Aquí, en este espacio, voy a analizar diferentes personajes públicos de diferentes áreas, política, artística, deportistas, que me encantan, entre otras áreas que se vayan presentando. ¿Para qué? Para que evidencies lo asertiva que es esta herramienta de numerología. Para mí es una ciencia. ¿Por qué? Primero, porque proviene de las matemáticas. Y segundo, los hechos que se van sucediendo y las características o cualidades de cada vibración numerológica son verificables y comprobables. Y eso para mí es un hecho científico. Pero también me gusta decir siempre que a mí no me creas absolutamente nada. Valida por ti mismo si al aplicar estas herramientas empiezas a notar cambios favorables en tu vida. Mi nombre es Bonnie García, para los que no me conocen, soy una enamorada, apasionada de la numerología. Y en este espacio voy a interpretar la fecha de nacimiento y el nombre de Donald Trump. Comencé con él porque me parece que es el hombre del momento, nos guste o no. Y lo que pretendo es llevar a la práctica la información que me ofrecen sus números. Toda mi vida a nivel profesional me he manejado entre leyes, ya que soy abogado, y en el mundo financiero. Son dos sectores prácticos, realistas, duros a veces. No tengo poderes especiales de mediunidad ni de evidencia. Solo he aprendido a descifrar el lenguaje de los números y tú también puedes hacerlo. Y sin más preámbulos, vamos a comenzar. Voy a comenzar con mi interpretación. Espero que te suscribas a mi canal. Me encantaría saber qué temas te gustaría que abordara, siempre desde la mirada de la numerología. Ese es el enfoque que tiene este canal. Espero, por supuesto, leer tus comentarios, siempre desde el respeto. Aunque puede ser que no estés de acuerdo conmigo, yo lo voy a saber comprender. Sé que vamos a crecer mucho en este canal. Yo voy a dar lo mejor de mí para que te enamores también de esta herramienta y veas todo el provecho que le puedes sacar a la información que se encuentra dentro de tu nombre y dentro de tu fecha de nacimiento. Así que vamos a comenzar de inmediato con esta interpretación sobre este personaje tan polémico. Donald Trump nació el 14 de junio de 1964. Estas son algunas de las configuraciones más importantes dentro del mapa numerológico de Donald Trump. Un mapa numerológico tiene muchísima información, tiene muchísimo contenido y para interpretar, yo tengo que tomar en cuenta tanto la fecha de nacimiento como el nombre de la persona. Sin embargo, con estas áreas que te voy a mencionar aquí, yo pienso que puedes evidenciar de una manera bien clara toda la información que nos ofrece esta información. Vamos a mirar cada una de estas áreas, cuál es el significado, y la idea es que tú después me indiques si te parece que realmente es consona la información con lo que nosotros podemos apreciar a nivel público de lo que representa esta persona. Adicional a esto hay algo súper interesante y es el nombre. Su nombre completo es Donald John Trump, pero él normalmente se presenta con Donald Trump y la configuración energética cambia completamente. Además, también vamos a analizar qué significado desde la numerología tiene que él sea el presidente número 47. Entonces, bueno, vamos a comenzar con qué nos quiere decir toda esta información que encontramos acá dentro de su fecha de nacimiento. ¿Qué significa que él haya nacido un 14 de junio de 1964?
¿qué puedo yo interpretar a través del análisis de esta fecha de nacimiento? Y comencemos de inmediato con el día de nacimiento, que tiene que ver con el 14. Y este 14, ¿cómo trabajamos desde la numerología? Desde la numerología nos manejamos en dos escalas. La escala básica, que está comprendida entre los números del 1 al 9, y la escala maestra, donde puedes encontrar o podemos encontrar el número maestro 11, el número maestro 22. Sin embargo, en la mayoría de los casos nos manejamos dentro de la escala del 1 al 9. ¿Cómo hacemos para saber de qué vibración estamos hablando? Para tú convertir cualquier número en vibración, lo que tienes que hacer es sumar los dígitos de cualquier número entre sí hasta reducirlos a un solo dígito comprendido en cualquiera de estas dos escalas. Me explico. Si él nació un día 14, lo que vamos a hacer es sumar 1 más 4 y ese 4 ya nos va a dar 5. Por lo tanto, está dentro de la escala del 1 al 9, significa que él, su vibración del día de nacimiento es el número 5. Vibración. Una cosa es el número de fecha de nacimiento, que es su fecha calendario, que es el 14, que también tiene un significado bien interesante, que ya lo vamos a develar, o ya lo vamos a descifrar, o ya lo voy a descifrar porque estoy sola. Y otra cosa es la vibración que emana o proyecta este día 14. Y este número 5 es muy interesante. Fíjate algo también antes de comenzar a profundizar en el 5. No es lo mismo una persona que nace en un 5 de determinado mes a una persona que nace el 14 o a una persona que nace el 23. Aunque al sumarlos, todos dan como resultado esa vibración 5, que tiene que ver con esta energía del cambio, del movimiento, no es el mismo origen ni el mismo mandato que viene a cumplir estas personas con esta vibración 5. Y esto es lo que hace muy, muy interesante estas interpretaciones. Y bueno, ahora sí, vámonos con el número 5. Vamos a partir por su día de nacimiento, que es esto que él tiene que mostrarnos, qué es lo que la numerología dice de esta vibración. Antes de hablar de la vibración 5 en el día de nacimiento, quiero decirte algo que se me olvidó comentarte. Los números son bipolares. Es decir, que ellos se comportan de manera pendular, a veces desde el lado armónico o positivo y a veces desde el lado desarmónico o negativo. O, como estamos hablando de vibraciones, se mueven en frecuencias más densas o menos densas, ¿sí? Así que bueno, ¿cómo se comporta esta vibración desde el lado armónico? Son personas que necesitan sentirse libres y que no permiten que los opriman o que los dominen. Son personas con muchísimo optimismo, con muchísima inspiración y entusiasmo, con una mentalidad muy ágil, muy dinámica, muy curiosa. Siempre quieren experimentar todo, lo desconocido, lo insólito, lo moderno. Y fíjense que ya estamos viendo que se ha unido a los grandes de la tecnología. Y de hecho, Elon Musk forma parte de su gabinete ejecutivo. Y no solamente eso, en el año 2022 lanzó su propia red social Truth, la cual usa de manera similar a cómo se utiliza Twitter. Por lo tanto, allí demuestra sus grandes deseos de innovar y de estar a la vanguardia. Son personas que también están en constantes cambios, la rutina de hecho los marchita, los apaga y son los grandes aventureros de toda la numerología, amantes de los viajes, de las diversiones y de las transformaciones. Tron de hecho posee un equipo de fútbol en Nueva Jersey y patrocina combates de boxeo, además de una carrera ciclista que se denomina el Tour de Tron. Eso tiene mucho que ver con el sí. Además que tiene un montón de campos de golf
Y no solamente eso, sino que ha participado en programas, en reality show, donde demuestra sus dones de gran comunicador y de expresarse como lo es la vibración del 5. También son personas que tienen gran magnetismo con el sexo opuesto. De hecho, él es una persona que se ha casado 3 veces y alrededor de él hay múltiples escándalos con el sexo opuesto. Por eso lo vamos a ver desde el San Marco. Suelen llevarse bien con todos. ¿Y por qué? Porque el número 5 se adapta a cualquier ambiente. Y esto los convierte en grandes negociadores. Esta vibración yo podría considerarla como una de las más valientes y osadas. De hecho, los atrae el peligro. Son personas que pueden ser inquietas, polifacéticas, muy impulsivas y cambiantes. Les importa mucho su apariencia y cuidan su cuerpo. De hecho, en esta investigación para este programa encontré que nunca ha presentado temas significativos en cuanto a su salud. Estas personas además realizan muchas actividades diferentes y Donald Trump no es la excepción, ya que él, además de ser el presidente de los Estados Unidos, es un empresario, es un constructor, escritor de libros, entre otras cosas. También tienen una gran capacidad de leer a las personas que los rodean con muchísima facilidad. Y quizás esta sea una de las claves de sus éxitos. Son extrovertidos, tendrán mucha facilidad para las ventas y para las relaciones públicas, y creo que eso es súper notorio. Son personas muy abiertas y espontáneas, con una gran capacidad de rehacerse tras los fracasos. Y él en muchísimas oportunidades se ha declarado en bancarrota y además ha enfrentado muchísimos juicios, además de estos 2 divorcios previos a este matrimonio, muchos atentados, y fíjense, es el presidente actual de los Estados Unidos. Cuando tú naces bajo esta vibración, cuando lo tienes en tu día de nacimiento, la vida de alguna manera te va a obligar a vivir cambios continuos. Y simplemente es para que tomes el aprendizaje de tener que flexibilizarte y tener que movilizarte. ¿Te acuerdas que te dije que este 5 venía de un número 14? Y el aprendizaje al que le invita esta vibración es a que él se reencuentre con su propia seguridad, sin que tenga que depender de otras personas. ¿Sí? También tiene que ver con que él tiene que innovar, que se tiene que salir de lo tradicional, y este 14 habla de alguna manera de alguna historia con su papá. Puede ser que él percibió que su papá no estuvo tan presente como él quizás hubiese querido. Es interesante porque su papá también fue un gran constructor y un gran empresario, y quizás por allí viene la cosa, quizás estaba súper ocupado que no tenía tiempo para ofrecerle estabilidad emocional. Piense que Donald Trump superó en creces la fortuna de su padre, así que el aprendizaje con respecto al 14, desde este punto de vista de obtener seguridad, para mí está dado. El 5 es un número muy camaleónico. ¿Qué quiero decir con esto? Que se puede adaptar o integrar a cualquier ambiente de manera rápida. Y por eso quizás lo podemos ver fácilmente entendiéndose con cualquier tipo de personaje, ¿sí? Porque le es fácil camuflarse o adaptarse a cualquier ambiente en el que se encuentra. También se convierte en el centro de atracción de manera muy fácil. El 5, además, es una de las vibraciones más inteligentes. ¿Por qué? Porque está como conectado con todo lo que tiene que ver con el intelecto, ¿no? Con esa inteligencia intuitiva, con todo lo que tiene que ver con la memoria, con esa inteligencia creadora y también con esa inteligencia inspiradora. Ahora bien, desde el lado del desarmónico, son personas que pueden ser muy dominantes sobre los demás, ¿sí? También suelen tener una vida conflictiva y además atraer situaciones difíciles a su vida, ya lo hemos visto. Suelen también tomar decisiones precipitadas, ya que son muy impacientes e impulsivos, como te dije anteriormente. Fíjate algo muy interesante del número 5 que a veces las personas no lo nombran, pero el 5 se puede perder en los excesos de los placeres.
sexo, alcohol, fiestas, comida, adicciones. Y fíjense que Donald Trump fue acusado en varias oportunidades de agresión sexual, de acoso sexual, incluyendo besos o toqueteos sexuales sin consentimientos por al menos 15 mujeres. Hay una periodista que lo acusó de haber cometido abuso sexual contra ella en 1995, si no me equivoco, y esta acusación se ratificó en el 2023 en un juicio que se le hizo de manera civil. Y en ese mismo año fue declarado culpable por los delitos de abuso sexual y difamación. Y bueno, fue condenado a pagar una multa bastante alta a esta persona. De hecho, investigando, incluso su esposa actual, en un principio también lo acusó de acoso sexual. También varias personas, varias concursantes de Miss USA lo acusaron de ingresar muchísimas veces a los vestuarios de las participantes de estos concursos. Porque recordemos que Trump fue dueño de la franquicia Miss Universo, que incluía el concurso también de Teen Estados Unidos. Entonces, bueno, también fue acusado de entrar en los camerinos de estas concursantes cuando estas estaban en sus cambios de vestidos. El 5, en su desarmónico, también puede ser una persona muy egoísta, muy violenta, siempre como insatisfecho. Pueden ser personas que no sean solidarias y que no se hagan cargo de los problemas de los demás, con un carácter bastante explosivo y violento. Incluso pueden ser personas muy destructivas y que les cuesta reconocer sus errores. También son personas que pueden actuar sin medir sus consecuencias. Entonces, aquí el trabajo interesante sería observar cuántas veces él puede estar actuando desde ese desarmónico o desde el armónico de esta vibración. Un área donde podemos notar claramente estos cambios del número 5 y al mismo tiempo esta parte camaleónica tiene que ver con su religión. Fíjense que en un principio él pertenecía a una religión que se llamaba presbiteriana hasta el 2020. En 2020, Trump afirmó ser después un cristiano denominacional, dejando de lado su fe anterior. Y luego, sobre la conversión de su hija Ivanka al judaísmo, dijo en unas declaraciones sentirse orgulloso porque no solo tiene nietos judíos, sino que tiene una hija judía y que está muy orgulloso de eso. Además de eso, durante su campaña en el 2024, sobre todo cuando recibió el atentado, ¿verdad? Dijo que Dios lo tenía aquí por alguna misión y al mismo tiempo hizo o publicó muchísimos mensajes relacionados con el catolicismo. Entonces, esa es una manera de comprender tanto su capacidad de flexibilizarse ante cualquier escenario o cualquier posición, para que lo veamos, para que lo vayamos viendo, cómo son estos comportamientos con esta vibración del sí. Otro de los aprendizajes es que en vidas pasadas le faltó aceptar la responsabilidad amorosa hacia la integración del grupo familiar. Quizás impuso un sistema de valores con rigidez, es decir, que no tomó en cuenta los puntos de vista y las creencias de las personas con las que convivía, usando el control como método de sometimiento y de unión. También en esa experiencia le faltó conseguir la estabilidad emocional y el lograr sentirse como parte importante y valiosa de su grupo familiar y de amigos. Por eso, en esta experiencia, trae muchas de esos comportamientos y se genera además una gran necesidad de crear su propia familia desde muy joven, buscando esa estabilidad y esa valoración por parte de los demás, ¿sí? El tema a trabajar acá es que va a tener la tendencia de cargar con responsabilidades que no le corresponden con respecto a sus seres queridos, haciendo que en muchísimas ocasiones se vuelva un esclavo de ellos porque siempre va a estar queriendo asumir
responsabilidades de sus parejas, de sus familias, de sus hijos y un sinfín de cosas que realmente no tendría a las cuales dedicarse. Claro, esta es una persona que tiene bastantes recursos económicos y quizás, no lo sabemos, no representaría mayor carga para él, por lo menos en cuanto a temas financieros, pero quizás está responsabilizándose de situaciones que no tiene por qué hacerlo, pero esta es una manera también de ejercer el control y el dominio sobre todas las personas que los rodean. Nació en 1964, lo que nos proporciona una vibración 2, pero este 2 proviene de un 20. Y este cero actúa como una lupa, todo lo expande, es decir, hace como un zoom a todas las cualidades del 2. Por lo tanto, en armónico, esta persona tiene una gran disposición a cooperar, a trabajar en equipo, es un diplomático con muchísima capacidad para armonizar. De hecho, en su periodo presidencial anterior, ha sido el único gobierno de los Estados Unidos donde no hubo guerra. Y ha sido una de sus grandes promesas en este nuevo periodo, acabar con las actuales guerras. Es una persona conciliadora, un mediador, un negociador. Las personas que tienen esta vibración, yo he podido validar que tienen mejores oportunidades que otras personas. Es así como si tuvieran, como que si tuvieran suerte, aunque bueno, la suerte no existe. Son personas que aman la música y el baile, y aunque él no sabe bailar muy bien, lo hemos visto intentarlo, incorporar la música en todos sus eventos. En su espacio más íntimo, es una persona sensible, romántica, amorosa, aunque fácilmente puede mostrar frialdad o desinterés para evitar mostrarse vulnerable o frágil ante los demás. No se puede dar ese lujo de verse vulnerable. Desde el lado desarmónico, esta vibración nos presenta una persona manipuladora, mentirosa, con una gran habilidad para mover a todos o todo a su conveniencia. Son personas que desarrollan el engaño y la trampa y que además tienen tendencia a no cumplir sus promesas. Este año de nacimiento también trae implícito un 10 y este código está relacionado con la autoexigencia. Es una persona que se coloca las metas más elevadas. ¿Por qué? Porque requiere ser el mejor. Porque necesita ser el primero. Además, esto lo hace ser una persona sumamente individualista. Una persona con este nivel de autoexigencia no tiene tiempo para descansar, no pide ayuda, quizás porque de niño, por todo lo que vimos anteriormente en el programa, fue una persona autoexigida, pero que también le proporcionaron altos estándares, muchísima exigencia. Quizás se sintió solo y se dio cuenta en ese proceso que puede ser autosuficiente y todopoderoso. Es una persona que no para nunca y esto le puede generar problemas de estrés significativos. Miren cómo opera este número 22. Uno de sus primeros proyectos, todavía él estando en la universidad, fue la revitalización del complejo de apartamentos en Cincinnati que su padre había comprado en su momento en 5.7 millones de dólares. Trump tiene todo un imperio. Es dueño de una serie de propiedades, entre ellas la Trump World Tower, Tron Hotel Las Vegas, tiene una serie de hoteles que pertenecen a la cadena Tron International Tower, tiene hoteles en varias ciudades, además de todos sus antiguos casinos, tiene además un hotel en las Islas Palmera de Dubái, se hizo cargo de la empresa familiar de bienes inmuebles y construcción, que anteriormente se llamaba Elizabeth Tron y que más tarde sería renombrada como Tron Organization. Tron además construyó, renovó y gestionó numerosas torres de oficina, hoteles, casinos y campos de golf. Actualmente, la Tron Organization
administra una serie de propiedades que están ubicadas en diversos países como Panamá, Brasil, el Caribe y en diferentes zonas de Estados Unidos. Además de esto, la Tron Entertainment ha expandido el número de sus casinos. Fíjense todo el alcance que tiene una persona con esta vibración 22. Además, fue principal accionista de los concursos de belleza Miss USA y Miss Universo desde 1996 hasta el 2015 y pare usted de contar. Entonces, cuando se tiene esta vibración del número 22, este número maestro, definitivamente que viene a ser el gran constructor y el constructor en gran escala, que además siempre va a dejar un legado para otras personas. ¿Qué más observo por acá? Revisando su pináculo, tiene el 8 como número de destino. Y esta vibración describe a una persona que enfrentó muchas luchas en su juventud para lograr la estabilidad y seguridad económica en la adultez, después de los 40 años. Con muchísima facilidad en la adquisición y el manejo del dinero, que quizás estuvo fluctuante en su juventud y también quizás en su etapa adulta. De hecho, se declaró en bancarrota varias veces. Sin embargo, en esta posición está garantizada, está manifestada su seguridad económica sí o sí. Claro, es una seguridad que está basada en el éxito de todos sus esfuerzos. Vamos a analizar el nombre ahora. Aquí sucede algo muy interesante porque fíjense que el nombre completo de él es Donald John Trump. Y la configuración vibracional que tiene es un 1, un 1 y un 2. Fíjense que este 1 igual nos está hablando de una persona con liderazgo, una persona que sabe posicionarse en sus dos pies, una persona que va a abrir camino para los demás, es el líder por naturaleza. Sin embargo, esta vibración del 1 a veces hace que se comiencen muchísimas cosas, pero que no se terminen, que no se concreten. Y que necesita del acompañamiento o del apalancamiento de otras personas para poder concretar, para que eso se termine materializando. Y en esencia, este nombre vibra con el número 2, que habla, como ya lo vimos anteriormente, dentro de sus cualidades, que es una persona conciliadora, que sabe trabajar en equipo, que es negociadora, que es persuasiva, con muchísima intuición, además con muchísimo olfato para realizar negocios, que se maneja perfectamente con mano izquierda y también con mucha mano firme. Pero siempre que vemos personas que han sido presidentes o personas que ocupan posiciones de alto poder, siempre sí o sí tienen dentro de su configuración la vibración del número 8. Y fíjense entonces cómo él, al asumir únicamente el nombre de Donald Trump, al quitarle el John, cómo la configuración cambia completamente. O sea, pareciera que definitivamente él ha sido asesorado por algún numerólogo. Porque fíjense que la configuración cambia completamente y ahora tenemos un 3, un 5 y un 8. ¿Y qué nos quiere decir esto? Con ese 3 allí nos está hablando que es una persona que viene en esta experiencia a conectar con su voz, con su expresión, a ser un comunicador, a conectar con masas y además a cumplir sus más grandes deseos, sus más grandes sueños, a cumplir sus promesas. Puede allí tener a veces temas relacionados con que le cuesta cumplir las promesas que emite y al mismo tiempo lograr expresar, o sea, posicionarse en un escenario donde definitivamente pueda brillar. ¿Y cómo lo va a hacer? A través de su gran magnetismo, a través de su poder persuasivo, a través de su autocontrol y de su gran deseo de sentir y expresar libertad, ¿no? La libertad es una de sus grandes banderas y de hecho bueno, lo ha pregonado y lo mantiene firmemente en cada una de sus actuaciones. Y al final, con ese 8 que tiene allí como esencia dentro de su nombre, nos habla más
de lo mismo que hemos venido conversando hasta ahora, y es que este número 8 definitivamente demuestra su gran afinidad con el mundo material, con el poder, con el éxito. Esta vibración es tener ese deseo innato de querer dominar al mundo. Es una tendencia a incluso a sentirse insatisfecho y por eso está en una búsqueda constante. Es una persona que tiene una gran capacidad de mando, es una persona que tiene gran capacidad de ambicionar cosas importantes y es una persona que siempre va a estar conectado con la prosperidad, con la abundancia, con todo lo que tenga que ver con el mundo material. Es el número que tiene la fuerza que te hace conectar, que lo hace conectar con sus recursos internos, con todos sus talentos, para que él realmente pueda poner ese poder al servicio de los demás y de esta forma posicionarse en el mundo como lo ha venido haciendo hasta ahora. Entonces, muy interesante que su nombre que utilice, que la fuerza de su nombre esté apalancada, posicionada en esa vibración del 8. Y por último, vamos a analizar qué significaría ser el presidente número 47. Fíjense que el 47 está comprendido con dos números, con dos números que tienen que ver con el 4 y con el 7. Y el 4, nuevamente, nos está hablando de organización, estructura. Esta es una persona que vino a poner orden, que vino a estructurar, que vino a organizar, que vino a limpiar la casa, que vino a clasificar, a ordenar definitivamente todo lo que no esté funcionando para poder establecer cimientos sólidos y firmes dentro de ese país. Y está acompañado del 7, que el 7 tiene que ver también con el especialista, con esa persona que siempre está en búsqueda de la verdad, con ir hacia lo profundo. No importa si en el proceso, en el camino, tiene que salir lo oscuro, lo podrido, todo lo que tenga que salir a la luz va a salir, porque el 7 tiene que ver con el mar. Y si tú visualizas cómo es el mar puede ser muy maravilloso, muy acogedor, muy relajante, pero al mismo tiempo dentro del mar, en sus profundidades, hay cosas que nosotros ni siquiera nos imaginamos. Nosotros tenemos muchísimo más información sobre el espacio que lo que realmente se encuentra en las profundidades del mar. Entonces, este va a ser un periodo donde todo lo que estaba oculto va a salir a la luz. Y cuando nosotros sumamos estos dos números, ¿verdad? Terminamos teniendo un 11. Y el 11 en las vibraciones del tiempo o en la proyección, cuando nosotros proyectamos el 11, ¿qué nos está diciendo? Que va a ser un periodo de muchísima transformación. Y las transformaciones a veces suelen ser dolorosas, ¿verdad? Son situaciones o momentos que se viven desde vivir momentos muy dolorosos, ¿verdad? Porque la transformación yo siempre digo que la puedes lograr de dos maneras. A través de elevar conciencia, darte cuenta de las cosas y de esa manera tú mismo transformarte, o a través de circunstancias que son dolorosas, una enfermedad, procesos de muerte, pérdida de seres queridos. Tiene que ver, esos son los procesos. ¿A qué nos lleva a nosotros a transformarnos en nuestra vida cotidiana? Cuando pasamos por un proceso de divorcio, cuando nos casamos también, nosotros terminamos transformándonos, cuando perdemos un ser querido, bien sea que se muere, bien sea que se va, una migración. Esos son procesos que nos llevan a transformarnos. Y entonces, esto van a ser 4 años de muchísima transformación. Si lo llevamos a un país, mira, podría tratarse de temas, bueno, inclusive bélicos, aunque él en su campaña ha prometido no paralizar más bien todas las guerras, pero hay cosas que se pudieran escapar de sus manos, porque sí o sí, el 11 tiene que ver con pasar por dos columnas, como dice mi profesor, una columna de fuego y una columna de aire, y imagínate nada más eso, tener que quemarte profundamente para luego esa piel ser arrancada a través de la brisa para que tú termines siendo una persona completamente diferente. Y eso no siempre es un proceso agradable, no siempre es un proceso fácil. Sin embargo, bueno,
el tiempo lo dirá. Entonces, bueno, hasta aquí mi análisis de Donald Trump desde la mirada de la numerología. Hay muchísimas cosas más que se pueden descubrir, pero la idea no es hacerlo tampoco tan largo, aunque estoy segura que quedó bastante largo, pero mi intención es que tú puedas ver, tú puedas apreciar cómo la numerología puede describir perfectamente todas las cualidades que puede tener una persona. Por supuesto, la persona tiene estas cualidades en potencia. Al final, todos tenemos libre albedrío y tú eres el que tienes la última decisión de cuál es el camino que vas a terminar recorriendo. Allí está, siempre me gusta también compararlo como con la aplicación del clima. La aplicación del clima está allí, te puede decir que mañana va a llover para que tú salgas preparado con tu poncho, con tu chaqueta, con tus botas o con tu paraguas o con tu sombrilla, pero al final tú decides cómo vas a salir a enfrentar ese día de lluvia. O sea, la decisión al final la tienes tú y tú eres el que termina recorriendo o no determinado camino y por ende cambiando las líneas de tiempo. Sin embargo, la vida es muy sabia y este fue un mapa que se trazó, que tu alma trazó antes de venir a vivir esta experiencia y créeme que la vida se va a ocupar de que sí o sí tú cumplas con esa ruta. Lo que pasa es que si te resistes va a ser una experiencia de transformación dolorosa y si no te resistes, sino que por el contrario fluyes con ella, créeme que va a ser una experiencia mucho más satisfactoria. No quiere decir que la vida te va a ahorrar las experiencias que tengas que vivir, pero tú las vas a vivir desde la fluidez y desde la liviandad, aceptando que la vida es muchísimo más sabia que tú. Así que esa es mi recomendación final. Como siempre, te invito a que si te gusta esta información, si te gustan todos estos temas relacionados con la numerología, te suscribas a este canal donde voy a estar subiendo progresivamente información relacionada con estos análisis y con otro montón de información más para que veas todo el alcance que tiene esta hermosísima. Mi nombre es Bonnie García. Puedes seguirme en @brújula numerológica también en Instagram y nos vemos en un próximo encuentro para descifrar el lenguaje de los números.